Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de física en el cual nos piden determinar el módulo de la tensión máxima en la cuerda 1, sabiendo que la esfera homogénea de 15 newtons se encuentra en equilibrio, ¿correcto? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas fuerzas actúan sobre esta esfera homogénea. Para eso tenemos que encontrar los puntos en contacto y sumar 1. Sabemos que la esfera está en contacto con esta cuerda por el lado izquierdo, con esta cuerda por el lado derecho y entra en contacto con la superficie horizontal. Tenemos 3 puntos de contacto, sumamos 1, entonces debemos de dibujar 4 fuerzas que actúan sobre esta esfera homogénea, ¿correcto? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar la fuerza de gravedad de esta esfera homogénea. Estamos dibujando la fuerza de gravedad que debe de ser vertical hacia abajo. Ya tenemos dibujado la fuerza de gravedad que es vertical hacia abajo. Y nos damos cuenta que nosotros conocemos que la esfera homogénea es de 15 newtons. Entonces el módulo o valor de la fuerza de gravedad es 15 newtons. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dibujar esta fuerza de tensión en la cuerda 1. Recuerda que la tensión se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Ya que tenemos la reglita, vamos a aprovechar en dibujar la línea de acción de esta fuerza de tensión en la cuerda 1. Como te decía, la fuerza de tensión se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Entonces tendrá esta dirección. A esta tensión le vamos a llamar tensión 1. De igual manera vamos a dibujar la fuerza de tensión de esta cuerda que aparece en la parte izquierda de la esfera homogénea. Muy bien, dibujamos la fuerza de tensión en esta cuerda. Ya que tenemos la reglita, vamos a dibujar la línea de acción de esta fuerza de tensión. Y como te decía, la fuerza de tensión siempre se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Entonces tendrá esta dirección. Muy bien, por último tenemos que dibujar la fuerza de reacción del piso horizontal sobre la esfera homogénea. Y la pregunta que ahora nos hacemos es ¿qué dirección tendrá esta fuerza de reacción? Lo primero que tenemos que recordar es que la línea de acción de cualquier tensión debe de pasar por el centro de esta esfera, ¿correcto? Quiere decir que esta línea de acción de color rojo tiene que pasar por la esfera y también esta línea de acción de color verde, ya que es la línea de acción de esta tensión, también debe de pasar por el centro de la esfera. Quiere decir que esta línea de acción de rojo y esta línea de acción de verde deben de concurrir en el centro de la esfera. De repente en el gráfico no se aprecia muy bien, vamos a colocar que este es el punto de concurrencia y este es el centro de la esfera. Entonces nos damos cuenta que ya dos fuerzas son concurrentes en el centro de la esfera y también, como es una esfera homogénea, la fuerza de gravedad debe de pasar por el centro de esta esfera, ¿correcto? Entonces encontramos que estas tres fuerzas, que no son paralelas, ya son concurrentes en este punto. Significa que la fuerza que nos falta dibujar, que es la fuerza de reacción, también debe de ser concurrente en el centro de esta esfera. Entonces esta fuerza de reacción va a ser perpendicular al plano horizontal, ¿correcto? Entonces vamos a dibujar esta fuerza de reacción, que encontramos su dirección gracias a que las tres fuerzas que ya están dibujadas son concurrentes en el centro de la esfera. Muy bien, vamos a dibujar entonces esta fuerza de reacción que debe de ser perpendicular a la superficie horizontal. ¿Y por qué razón debe de ser perpendicular? Porque esta fuerza también se debe de dirigir al centro de la esfera por concurrencia, ¿correcto? Entonces dibujamos la dirección de esta fuerza de reacción. Obviamente tiene que ser hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de reacción tiene que sostener a la esfera. Muy bien, dibujamos que es perpendicular. Ahí está. A esta fuerza de reacción le vamos a colocar un valor R. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo de fuerzas con estas cuatro fuerzas. Pero yo sé que te vas a preguntar lo siguiente: ¿cómo vamos a dibujar un triángulo de fuerzas si tenemos cuatro fuerzas? Para dibujar un triángulo de fuerzas necesitamos tres fuerzas. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos fuerzas
verticales, quiere decir que estas dos fuerzas verticales tienen como resultante una sola fuerza vertical. Entonces debemos de tener en cuenta que estas dos fuerzas que son verticales equivalen a una sola que va a ser vertical. Todavía no sabemos si va a ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, la resultante de estas dos, ¿correcto? Entonces vamos a tomar que estas dos fuerzas verticales son una sola, y de esa manera vamos a poder dibujar el triángulo de fuerzas con la fuerza de tensión de color rojo y con la fuerza de tensión de color verde. Muy bien, vamos a dibujar entonces el triángulo de fuerzas. La primera fuerza que voy a dibujar es esta fuerza de tensión 1, ¿correcto? Vamos a dibujar entonces la primera fuerza, que es la tensión 1. Colocamos su orientación. Muy bien, ya dibujamos la tensión 1. Muy bien, a continuación voy a dibujar esta tensión de color verde. Y esa tensión de color verde lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Muy bien, esa fuerza de tensión de color verde la vamos a acomodar de la siguiente manera. Muy bien, ya la acomodamos de la siguiente manera. Y hay que observar bien qué orientación tiene esta fuerza de tensión de color verde. Aquí es su inicio y por aquí es su final. Ahora, no hay que olvidar que el triángulo de fuerzas tiene como resultante 0. ¿Por qué el triángulo de fuerzas para este ejercicio tiene como resultante igual a 0? Porque esta esfera homogénea se encuentra en equilibrio. Quiere decir que todas las fuerzas deben de tener como resultante 0, ¿correcto? Por ese motivo es que las fuerzas que estamos dibujando tienen que tener como resultante igual a 0. ¿Y cuándo van a tener como resultante igual a 0 estas tres fuerzas? Cuando estas tres fuerzas se encuentren una a continuación de otra. Si te das cuenta, ya hemos dibujado la fuerza de tensión 1 y a continuación aparece la fuerza de tensión de color verde. Solamente faltaría una fuerza que cierre este triángulo y a su vez su dirección tenga que ser hacia abajo. De esa manera vamos a garantizar nosotros que las tres fuerzas tendrán como resultante 0 y la esfera homogénea se encuentra en equilibrio. Muy bien, vamos a dibujar entonces la fuerza que falta en este triángulo de fuerza, y la dirección de esta fuerza tiene que ser vertical hacia abajo. De esa manera observamos un vector atrás de otro, entonces la resultante de estos tres vectores será 0. Y como la resultante de estas tres fuerzas es igual a 0, estamos garantizando que esta esfera homogénea se encuentra en equilibrio. Ahora, seguro ustedes se estarán preguntando por qué he dibujado una fuerza vertical. Recuerda que nosotros teníamos 4 fuerzas, de las cuales ya hemos dibujado esta fuerza de tensión 1 de color rojo y esta fuerza de tensión de color verde. Ya estaban dibujadas, solo faltaba dibujar la fuerza de gravedad y la reacción. Pero habíamos quedado que como estas dos son verticales, tienen como resultante a una sola. Lo único que no sabíamos qué dirección tenían la resultante de ellas dos. ¿Y por qué razón no conocíamos su dirección? Porque no sabíamos el valor de la reacción, ¿correcto? Geométricamente nos damos cuenta que la resultante de estas dos fuerzas, de la fuerza de gravedad y la reacción, tiene que ser necesariamente vertical hacia abajo para garantizar que las fuerzas sean una a continuación de otra, y así la resultante de estas tres sea 0. Entonces el valor de esta fuerza vertical hacia abajo, que es la resultante de la fuerza de gravedad y la reacción, será 15 newtons menos R. ¿Por qué razón es 15 newtons menos R? Porque tú sabes que estas dos fuerzas, como tienen direcciones diferentes, se van a restar. Y como nosotros sabemos la dirección de la resultante de estas dos, que es hacia abajo, significa que esta fuerza de gravedad tendrá que ser mayor a la reacción para que al momento de restarse, la resultante también siga siendo hacia abajo. Por eso es que el valor de esta fuerza vertical hacia abajo es 15 newtons menos R. Muy bien, ahora lo único que falta es completar los ángulos en este triángulo. Para conocer los ángulos de este triángulo, lo que voy a hacer es completar el gráfico que tenemos como dato. Sabemos que esta es una vertical, horizontal significa que este ángulo es 90 grados y este triángulo es un triángulo rectángulo. Ya tenemos 90, 37, entonces este ángulo que aparece por aquí debe de ser 53 grados. De esa manera garantizamos el 180 en este triángulo rectángulo. De la misma manera, de forma geométrica, podemos encontrar este ángulo que aparece por aquí.
Este ángulo sumado con el ángulo 16 me debe de dar este externo, que es 53 grados, ya que dos internos me dan el externo del tercer ángulo desconocido. ¿Qué ángulo sumado con 16 me da 53? 37. Colocamos entonces el valor de este ángulo. Muy bien, también tenemos que aprovechar que esta fuerza de gravedad es paralela con esta pared que es vertical. Colocamos entonces que esta fuerza de gravedad, al ser vertical, debe ser paralela con esta pared. De esa manera nosotros vamos a utilizar la Z, que es usual en rectas paralelas. Si no logras observar la Z formada con estas dos paralelas, lo voy a sombrear. Ahí sombreado seguro ya notas mejor la Z, ¿correcto? Quiere decir que este ángulo de 37 grados será igual a este ángulo que aparece por acá. Completamos entonces el ángulo. Completamos entonces que este ángulo también debe de ser 37 grados. Muy bien, con lo que acabamos de completar en el gráfico, vamos a poder completar los ángulos de este triángulo. Nos damos cuenta que la vertical con la tensión 1 forman 37 grados. En el triángulo de fuerzas también observamos una vertical y la tensión 1, quiere decir que este ángulo debe de ser 37 grados. ¿Correcto? De igual manera, aquí observamos que la tensión de color verde con la línea de acción de la tensión 1 forman 37 grados. Quiere decir que la tensión verde con la tensión 1 forman 37 grados. En nuestro triángulo de fuerzas también observamos tensión verde, tensión 1, quiere decir que ellos dos también deben de formar 37 grados. De esa manera estamos observando que nuestro triángulo de fuerzas es un triángulo isósceles. Significa que tiene dos lados iguales. Si a este 37 se le opone 15 newtons menos R, a este otro 37 también se le debe de oponer 15 newtons menos R, ya que es un triángulo isósceles. También debemos de recordar por geometría que si nosotros trazamos una altura hacia la base del triángulo isósceles, esa altura también será mediana y bisectriz. En pocas palabras, esa altura es eje de simetría. Entonces vamos a aprovechar en trazar la altura hacia la base de este triángulo isósceles, ¿correcto? Trazamos entonces la altura desde este vértice hacia la base del triángulo isósceles. Vuelvo a repetir, esa altura será mediana y también bisectriz. En pocas palabras, eje de simetría. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular por resolución de triángulos rectángulos este cateto. ¿A qué será igual este cateto? Utilizando resolución de triángulo rectángulo decimos lo siguiente. Colocamos el lado dato, que es la hipotenusa. Colocamos entonces 15 newtons menos R multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que yo quiero entre lo que tengo. Nosotros queremos el cateto adyacente y tenemos como dato la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa es coseno de 37. Colocamos entonces coseno de 37. Muy bien, podemos completar entonces la medida de este otro cateto, de este triángulo rectángulo, ya que esta medida es igual a la medida que acabamos de encontrar, ya que la altura trabaja como eje de simetría, ¿correcto? Completamos entonces. Esta medida será entonces 15 newtons menos R multiplicado por el coseno de 37. Entonces, geométricamente nos damos cuenta que este segmento más este otro segmento será igual a la tensión 1, ¿correcto? Sumamos entonces este segmento más este otro segmento. Como los dos segmentos son iguales, vamos a tener dos veces 15 newtons menos R multiplicado por el coseno de 37 igual a la tensión 1. Estamos sumando este segmento más este otro segmento, es igual a dos veces uno de ellos. Completamos a que es igual el coseno de 37.
tenemos 2 por 15 newtons menos R multiplicado por el coseno de 37, que es 4/5, y esto es igual a la tensión 1. Nosotros tenemos que recordar que a nosotros nos están pidiendo la tensión máxima en la cuerda 1, o sea, esta tensión 1 tiene que ser máxima, ¿correcto? Entonces vamos a analizar a qué es igual la tensión 1. Si analizamos, observamos el 2, que es un valor definido, al igual que el 15, al igual que el 4, al igual que el 5. El único que no está definido es el valor de esta reacción R. Entonces, la tensión 1 depende del valor de la reacción R. Si nosotros queremos maximizar toda esta expresión para así encontrar la tensión en la cuerda 1 máxima, tenemos que simplemente analizar el valor de esta reacción R. Si te das cuenta, en este paréntesis a 15 newtons le vamos a quitar el valor de la reacción R. Para que todo sea máximo, este valor de la reacción tendría que ser mínimo, ya que siendo mínimo al 15 le vas a poder quitar poco y así garantizas que todo sea máximo. Como R es la reacción del piso horizontal sobre la esfera, su valor mínimo será cuando la esfera no entre en contacto con la superficie horizontal. Así es, puede que la esfera no entre en contacto con la superficie horizontal y genere que el valor de la reacción sea 0, será su mínimo valor. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando esta tensión 1 sea máxima, o sea, quiere decir que prácticamente lo va a tener en el aire de la esfera, que el contacto con la superficie horizontal va a ser nulo. Entonces, para poder maximizar esta tensión 1, el valor de esta reacción tiene que ser 0. Completamos entonces que esta reacción puede ser 0. De esa manera nosotros vamos a poder maximizar la tensión en la cuerda 1. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 2 multiplicado por 15 newtons, ya que le vamos a quitar 0, va a ser 15 newtons, multiplicado por 4/5. Y esto será igual a la tensión en la cuerda 1, pero su máximo valor. Por lo tanto, el valor de la tensión en la cuerda 1 máximo será, lo que vamos a hacer es multiplicar todo el numerador, 2 por 15, 30, 30 por 4, 120, 120 entre 5 es 24 newtons. Muy bien, entonces el valor máximo de la tensión en la cuerda 1 será 24 newtons. La clave para nosotros sería la C. Marcamos la clave. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su atención.